pues simplemente esto, introducirles lo que qué significa DFUT International y qué es DFUT International como sociedad científica. Bueno, en principio, DFUT International parte un poco de la histórico de las asociaciones que han ido incluyendo la atención de la diabetes, no tanto el pie diabético, a lo largo de la historia y fundamentalmente lo que es la IDF, que todavía se mantiene, la International Diabetes Federation. Prácticamente con el nacimiento de la International Diabetes Federation nace un grupo asociado a la misma, que es el International Working Group of Diabetes Food, que yo creo que todo el mundo conoce, que son el grupo lo conoce todo el mundo más o menos, encargados de la realización de las guías de consenso. Y en 1999 este grupo forma parte de lo que sería un grupo consultivo de la sección de pie diabético de implementación de la IDF. Bueno, esto ha sido más o menos paralelo durante los últimos, podríamos decir, 20 años, hasta que el grupo internacional, el International Working Group of Diabetes Food, se extiende en dos grupos. Un grupo de las guías, que se sigue llamando el International Working Group Diabetes Food, que todo el mundo conoce, que son los que editan las guías, y el grupo de implementación que, para no llamarse igual, International Working Group of Diabetes Food Implementation, que es como se llamaba originalmente, cambia el nombre en 2017 y se llama DFUT International. Bueno, más o menos yo creo que todo el mundo conocen a los que fueron en su momento los promotores de las asociaciones, el doctor Karel Baker y la doctora Christine Van Acker. Bueno, yo me incorporo al DFUT International como presidente electo con el anterior BOAR. Aquí hay una foto de una reunión que tuvimos en Abu Dhabi. Y ahora tenemos el nuevo BOAR, en el cual, bueno, pues yo soy el presidente. Hay un presidente electo, que será el próximo presidente del DFUT, que es un endocrino, Vijay Viswanathan, de India, y 4 vicepresidentes: Heidi Corcoran, que aunque vive en Hong Kong, es de Reino Unido; Sajid Moyan, que es de Pakistán; Nina Petrova, que es de Reino Unido; y Gulapart, que es de Tailandia. Siempre, bueno, pues buscando un poco una implementación a nivel internacional. Principalmente la misión de DFUT International es promover a nivel mundial la prevención del pie diabético a través de la concienciación, la realización de guías, la educación y programas de educación profesional en los distintos profesionales que atienden el pie diabético. Nuestro objetivo principal es reducir el número de amputaciones innecesarias que se realizan en los pacientes que tienen úlcera de pie diabético, y nuestra acción más importante es la educación de los profesionales sanitarios, o en general todos aquellos que están implicados en el manejo del pie diabético, y sobre todo con el objetivo de reducir las complicaciones mediante una de las facetas más importantes, que es la implementación y el desarrollo de los servicios de pie diabético, las unidades de pie diabético, y la implementación de las recomendaciones de las guías internacionales. Y luego también dentro de nuestros objetivos está la promoción del reconocimiento de la especialidad de pie diabético. La distribución del DFUT International se distribuye en 7 regiones con 180 representantes nacionales. Aquí tenemos uno de nuestros representantes nacionales, en este caso de Chile, Verónica Mújica, que pertenece a su vez a la región SACA, en la cual tenemos la presidenta regional, que es la doctora Analiri Campillo, de República Dominicana, que forma junto con el Council de SACA, con la doctora Linda Pedrosa de Brasil, el doctor José Daniel Braver de Argentina y el doctor Rolit Clemente también de Brasil, forman lo que es el BOAR actualmente de la región SACA. Pero tenemos en nuestro BOAR gente tan conocida como el doctor David Arson, el doctor Lee Rogers, que son los presidentes regionales de la región en Norteamérica y Centroamérica, junto con Simon McCutney. Aquí tenemos a las personas que he mencionado anteriormente. En Europa, nuestros representantes o presidentes regionales, el doctor Anichini de Pistoia, Italia, y la doctora Norina Gatman de Rumanía. En África, el doctor Abbas y la doctora Maimuna de Tanzania y de Senegal, respectivamente, Sajid de Pakistán, y de India por la región del sudeste asiático, Sara Pensen y Vijay, que es también nuestro presidente electo, como he mencionado anteriormente. Y por último, Sigeo Konon y Gulapart, que son los presidentes regionales de la región Este-Pacífico. Bueno, por lo tanto, como lo importante de todo es entender que es una organización global, donde realmente la figura del presidente y del BOAR no solamente nada más que representativa, puesto que
el objetivo de la organización es la implementación en cada uno de los países a través de sus representantes nacionales, que son la parte más importante de nuestra organización. Nos centramos en cómo abordar las diferencias. Quiere decirse, el mundo es un mundo tremendamente heterogéneo. Pensar que un protocolo, una recomendación y una guía sirve igual para, por ejemplo, un país como Holanda, donde se publican y se lanzan las guías, pues para el resto del mundo pues es pensar en algo totalmente utópico, y las realidades son totalmente diferentes, los recursos, la organización. Pero lo que sí estamos interesados es en abordar el pie diabético y sobre todo en homogeneizar las recomendaciones de las guías, que luego vamos a hablar del International Working Group. Lo que ocurre es que existe una gran brecha entre lo que son las recomendaciones de las guías y la práctica clínica. Y por lo tanto, una de las principales acciones que hace DIFUT International y en lo que estamos intentando promover mayores acciones es en la implementación de las recomendaciones de las guías, que luego voy a mencionar posteriormente. Puesto que una cosa es la evidencia, es decir, los estudios que soportan las recomendaciones de la guía, y otra cosa son la práctica clínica diaria. Y evidentemente, pues entre una cosa y otra existe una brecha a la cual necesitamos, pues como vamos a ver a continuación, distintos procesos de implementación que son complejos y que se necesitan muchísimos esfuerzos por muchísimas sociedades científicas y por muchas personas implicadas. No es cuestión solamente de un board, de un presidente ni de presidentes regionales, sino de una red mucho más extensa y mucho más compleja para implementarlo. Sin lugar a dudas, el principal vacío que existe en el mundo del pie diabético es la heterogeneidad en el manejo. El pie diabético es una enfermedad que se maneja de forma muy heterogénea en todo el mundo, y sobre todo esa heterogeneidad es tan sumamente dispersa que da lugar a que hay protocolos distintos incluso en hospitales, uno que están enfrente de otro en la misma ciudad. Y eso ocurre en países de Europa y en países de todo el mundo. Es decir, que no hay que pensar que esto está asociado a una falta de recursos o de sistemas organizativos, sino simplemente la falta de reconocimiento de protocolo, o yo creo que es un problema fundamentalmente de implementación, es decir, de adherencia a las recomendaciones que se hacen a nivel internacional. Nuestro principal objetivo es centrarnos en la atención del paciente para obtener unos resultados homogéneos. Lo que nos interesa es que un paciente que tiene una enfermedad de pie diabético en Dublín, en Irlanda, pues reciba el mismo tratamiento y tenga el mismo resultado que si se trata, por ejemplo, pues en Santiago de Chile. Sería esto un escándalo si, por ejemplo, un paciente que sufre un infarto en Houston, en Estados Unidos, pues tuviese un tratamiento distinto a que sufriera un infarto en Salvador de Bahía, puesto que si el resultado final fuera que uno muere y otro se salva, pues probablemente nuestra sociedad nos iba a recriminar mucho. Lamentablemente sabemos que hay una heterogeneidad enorme en el manejo del paciente y muchos pacientes pierden su pierna y muchos de ellos mueren a consecuencia de esta heterogeneidad en el manejo, que yo creo que es uno de los objetivos que nosotros estamos intentando reducir. ¿Cómo lo queremos hacer? Bueno, pues fundamentalmente con la formación. Yo creo que la parte más importante, o quizás el déficit más importante que existe, es la formación. El pie diabético es una enfermedad huérfana y es huérfana de especialistas y de profesionales. Y eso significa que se adhieren a ellos muchas personas y unos tienen más o menos formación y otros también lo abordan como si fuese un hobby. Es decir, pues yo me he encontrado en muchos congresos gente que se me ha acercado y ha dicho, no, a mí me gusta mucho el pie diabético. Y a mí cuando me comentan eso casi me da un poco de miedo, porque bueno, pues a mí me puede decir que me gusta el tenis o me gusta el ajedrez, pero el pie diabético, pues yo creo que debe ser algo más que simplemente una preferencia o un hobby. Y eso habla muchas veces de que hay mucha gente que aborda esto desde la marginalidad. Es decir, uno es endocrino o médico internista o cirujano general y de repente, pues a lo largo del año, ve 7, 8 casos que atiende de pie diabético y eso le hace pensar que es probablemente un experto. Y se está muy alejado muchas veces de todas las recomendaciones y de todas las implementaciones. Yo creo que esa es una parte importante, la implementación y la formación, la que puede reducir esa heterogeneidad. Para nosotros es muy importante la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque las experiencias previas son ejemplos de planes de futuro. Quiere decirse, yo siempre creo en que hay que aprovechar lo que la humanidad ha avanzado para intentar adaptarlo a la realidad de cada país o de cada región y intentar no inventar cosas que ya se han inventado, sino mejorar lo que existe. Quiere decirse, bueno, porque si
Si existe la bombilla incandescente, pues se puede mejorar, se puede hacer una bombilla LED o se puede hacer un halógeno, pero no tiene mucho sentido que intentemos sustituir la iluminación del foco, pues intentando crear otra cosa distinta, porque vamos a emplear un esfuerzo que realmente no tiene mucho sentido. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pues compartiendo experiencias. La mejor manera es compartir experiencias y creo que eso es muy enriquecedor para todos. Seguramente las necesidades que tengan en Chile las han sufrido en otros países y a lo mejor en algunos las han resuelto de una forma más o menos imaginativa, y compartir con ustedes cómo se resolvieron en esos países puede ayudarles a que probablemente encuentren una solución que a veces se ve lejana o no se entiende o no aparece. Y bueno, yo les voy a poner algunos ejemplos de lo que hemos conseguido en España, que hace pues no tanto, un par de años o tres, se parecía imposible. No queremos imponer nada a nadie, o sea, nosotros tenemos una filosofía de gente común que trata un problema serio, pero que no es un tema de jerarquías y privilegios. Quiero decirse que a mí me gustó mucho esta frase que viene de nuestra representante nacional en Dublín, en Irlanda, y que dijo que éramos un ejército de gente, bueno, en la traducción en español, en castellano, no es exactamente la de gente ordinaria, porque, por ejemplo, en España una persona ordinaria es alguien que no es educada, ¿no? Pero sí gente común, ¿no? Podríamos decir, gente normal, y en la cual, bueno, pues no nos arengamos con galones, ni con títulos, ni con certificaciones, y ni queremos imponer nada a nadie, sino queremos convencer de que probablemente se puede mejorar lo que se esté haciendo. ¿Y cómo? Pues como he dicho anteriormente, compartiendo esas experiencias y diciendo, bueno, pues quizás lo podamos hacer un poco mejor. Bueno, eso es DeFood International. Es una organización abierta, cualquiera puede pertenecer a ella. Yo particularmente he cambiado en los últimos meses la posibilidad de que pueda haber tantos representantes nacionales como los países necesiten. Anteriormente era un club cerrado. Yo cuando llegué a DeFood International no me gustaba el hecho del club, siempre estaba en contra de las cosas acotadas, porque eso da sensación de privilegio. Quiere decirse que, bueno, pues yo soy el representante nacional, no sé, de Perú, o soy el representante nacional de Brasil, y eso más o menos significa que allí se va a hacer lo que esa persona diga, o el pie diabético se maneja. No, estamos abiertos. Tenemos dos formas de afiliarse a nuestra asociación. Una forma que se llama Associate Professional Member, que es cualquier persona que quiera asociarse puede asociarse, y otra que se llama Full Member o National Representative, que es lo que tenemos, por ejemplo, en el caso de Verónica, que ya decía que anteriormente estaba limitado a un porcentaje de representantes en torno a la prevalencia por diabetes de cada país, y la hemos incrementado para que sea cada país el que nos diga cuántos representantes nacionales necesitan. Por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos tenemos 4, pero Estados Unidos tiene 300 millones, 320 millones de habitantes, y probablemente hay países que tienen 2 y comparativamente, pues lógicamente necesitaríamos más y extender nuestra red. Por lo tanto, esto está abierto para todos aquellos que les seduzcamos y que piensen que pueden ser parte de ese ejército de gente común para hacer cosas importantes y grandes en el pie diabético. Una de las cosas que nos interesaba es conocer un poco eso que se dice las guías del International Working Group Diabetes Food. ¿Eso qué es? Bueno, pues las guías del International Working Group Diabetes Food son unas guías que se editan cada 4 años por un grupo editorial que dirige en este momento el profesor Nicolás Escapa. Nicolás Escapa es el director de ese grupo editorial. Ese grupo tiene 6 directores de cada capítulo, que son el profesor Jan Appeldies, el profesor Nicolás Escaper, el profesor Robert Hisliffer, el doctor Sico Bus, el doctor Jan Van Atter y el profesor Benjamin Liski. Ellos son los directores de cada uno de los capítulos. Las guías del International Working Group se editan cada 4 años y se lanzan en un congreso internacional que se hace en La Haya. ¿Por qué se hace en La Haya y en Holanda? Porque el profesor Nicolás Escaper es holandés. Y entonces, bueno, pues lo hace allí, pues porque como él es el que lo dirige, pues lo hace en su casa. Si fuese a lo mejor un chileno, pues lo haríamos en Santiago de Chile, ¿no? Bueno, quizás, quién sabe, en el futuro. Bueno, cada 4 años se reeditan esas guías y esas guías incluyen dentro de ellas recomendaciones. Las guías tienen 6 capítulos. En este nuevo edición, las guías tienen un capítulo de prevención, un capítulo de descarga, un capítulo de enfermedad arterial periférica, un capítulo de infección
un capítulo de manejo local de la úlcera de pie diabético y, por último, un capítulo de clasificación de la úlcera de pie diabético. Han incluido en este nuevo documento un capítulo o una sección donde explican cómo se han realizado las guías. Y esto es importante entenderlo, porque las guías se realizan solamente incluyendo aquellas recomendaciones que están basadas en la evidencia disponible. Y esto se ha hecho mediante una metodología de trabajo, mediante una estratificación grade o grade en inglés para los estudios y mediante la respuesta a unas preguntas PICO, que es Patient Intervention Clinical Outcome, es decir, intervenciones y respuesta de las intervenciones por parte de los pacientes. De tal manera que las guías se hace una búsqueda bibliográfica, como si fuese una revisión sistemática, y después las guías se discuten con los miembros de cada capítulo, que son aproximadamente entre 12 y 15 personas, y se consensúa entre todos qué evidencia se incluye de acuerdo a los niveles de evidencia y de ahí se construyen las recomendaciones. Por lo tanto, es importante tener claro una cosa. Las guías se construyen solamente con la evidencia. No hay opiniones personales, no hay manifestaciones propias, no hay conflicto de interés de alguien que quiera, por ejemplo, bueno, pues yo me llamo José Luis Lázaro y voy a decir que a partir de mañana la osteomielitis se tiene que tratar mediante una técnica que yo he descrito, la técnica Lázaro Martínez. Bueno, pues eso no serviría si yo no lo he demostrado. Todo tiene que estar demostrado en estudios de suficiente evidencia y solvencia, y solamente en aquellos casos donde no exista una evidencia suficiente se explicita que es una recomendación basada por el grupo de expertos. Quiere decirse que el grupo de expertos consensúan hacer una recomendación, pero básicamente las guías están basadas en recomendaciones. La guía es densa. Yo he dirigido la traducción de la guía al castellano, que ya está disponible y que se la pueden descargar desde nuestra página web del DIFUT International, en la cual han participado todos los representantes nacionales de Latinoamérica por el interés de que conozcan la guía, pero la guía son 292 páginas y más de 96 recomendaciones. Yo comentaba el otro día que no sé si alguien se ha leído las guías al completo. Yo me las he leído por obligación, por tener que editar esa traducción en español, pero realmente dudo mucho que la gente se lea la guía de arriba a abajo, sino que, por ejemplo, yo soy cirujano vascular y a lo mejor me leo la guía de enfermedad arterial periférica, pero no me voy a leer la guía de descarga. Pero sí es interesante conocer cómo se hace. En cada capítulo hay una serie de recomendaciones. Por ejemplo, en el capítulo de prevención, pues se centra fundamentalmente en cómo prevenir la úlcera de pie diabético, cómo clasificar el riesgo de desarrollo de una úlcera de pie diabético y cuáles son los principios del tratamiento. Estos son los lineamientos de lo que se dice, bueno, pues el estándar of care. Importante en este aspecto, pues como ven, que solamente el manejo local es un punto de los 6 que se tienen en cuenta a la hora del manejo de la úlcera. Y muy importante, la guía hace mucho hincapié en la organización de los sistemas o servicios asistenciales del pie diabético. Es decir, que todo el manejo del pie diabético, no solamente los resultados están asociados a que haya un buen especialista, un médico muy bien formado, muy bien entrenado, capacitado para tratar a estos pacientes, sino que el resultado está íntimamente relacionado con cómo se organiza la asistencia a estos pacientes. Y esa asistencia va a requerir una organización asistencial por niveles, desde la atención primaria, asistencias intermedias, asistencias más especializadas. Y creo que esa es una parte fundamental. La guía de prevención tiene 16 recomendaciones y se centra fundamentalmente pues, en el aspecto de screening, de educación y de intervención, donde hablan de, bueno, pues de calzadoterapia, los servicios podiátricos y la utilización de ortosis. La guía sobre la enfermedad arterial periférica incluye 17 recomendaciones. Esta guía ha incluido importantes novedades al respecto, sobre todo en el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica. Saben que es un campo de controversia enorme. En todos los congresos hay esa discusión. Oiga, ¿y por qué el índice de tobillo graso ya no sirve para nada? ¿Y por qué dicen que tal? Bueno, pues la guía yo creo que lo explica muy bien y entra en recomendaciones que son interesantes para todos. También entra en la recomendación de qué úlceras son o pueden o no pueden cicatrizar dentro de ese capítulo que se considera úlcera neuroisquémica. Yo he vivido, por ejemplo, mi última vez que iba a Chile y contábamos el estudio Explorer y mucha gente decía, si es neuroisquémica, no puede cicatrizar porque tiene isquemia. Bueno, pues la guía ya define cuál es esa horquilla de úlceras neuroisquémicas y define sobre todo las intervenciones de revascularización. Bueno, fundamentalmente ha introducido
técnicas de diagnóstico microvascular, sustituyendo a las clásicas para el pronóstico de las úlceras de los pacientes, y ha introducido la clasificación Wi-Fi para aquellos pacientes que tienen enfermedad arterial periférica. La guía de descargas creo que incluye 9 recomendaciones. Bajo mi punto de vista está muy mejorada con la guía anterior, sobre todo porque incluye distintas recomendaciones. Es un algoritmo que incluye recomendaciones en distintos escenarios que están relacionados con la localización de la úlcera y con la coexistencia de alguna complicación que puede ser infección o isquemia, las recomendaciones acerca de ellas. La guía de la infección, que estoy seguro que el doctor Salvador se la ha leído de arriba abajo, pues incluye esas 27 recomendaciones y habla, bueno, pues del diagnóstico, del régimen antibiótico, de la indicación o no de cirugía, así de las recomendaciones de no intervención, ¿de acuerdo? Ha habido una alteración de la clasificación IPSA para la infección, incluyendo osteomielitis o una O para las infecciones moderadas y severas, las 3 y la 4. Ha habido una actualización del diagnóstico de la osteomielitis. Yo les digo que en esto me siento muy orgulloso porque parte de nuestras investigaciones han servido para cambiar a algo que llevábamos gritando desde hace tiempo. La resonancia magnética no puede ser el primer escalón diagnóstico de la osteomielitis como forma protocolaria. Ha habido cambios en los regímenes antibióticos y en la duración de los mismos, y hay también unas no recomendaciones que son interesantes. Eso significa que la guía recomienda, por ejemplo, en este caso, no tratar infecciones de pie diabético con oxigenoterapia hiperbárica, puesto que no hay suficiente evidencia disponible para garantizar la seguridad del paciente. Luego está la guía el capítulo de cura local, que incluye 3 recomendaciones generales sobre cómo se tiene que abordar una úlcera de pie diabético, que son muy sencillitas. Básicamente se centran en la importancia del desbridamiento y seleccionar apósitos neutros con el objetivo de controlar el exudado y de acuerdo al confort y al coste del mismo, y hace unas recomendaciones especiales para algunos aspectos. Estoy seguro que la gente de Urgo en Chile pues se lo han contado, ¿no? Porque están orgullosos, y creo que está Carlos, que es la primera vez que se incluye un apósito como la recomendación de las guías. Yo conozco a todo el comité editorial y he sufrido a parte de ellos como revisores de artículos de publicaciones, y son tremendamente estrictos y puntillosos, y bueno, yo creo que esto es un hito importante haber conseguido que un apósito se incluya en esto. No porque sea de Urgo, no porque yo haya participado en el estudio Explorer, simplemente porque creo que esto da pie a que en guías posteriores otros apósitos puedan incluirse o se puedan hacer investigaciones en el campo de la cura local. Lo incluye como indicación primaria en úlceras neuroisquémicas. También incluye la oxigenoterapia hiperbárica en pacientes con isquemia y el uso de otros productos derivados de la placenta o derivados combinados de leucocitos autólogos, y la presión negativa en el manejo de úlceras quirúrgicas, que está también muy estandarizada. Y la guía tiene algunas novedades de no recomendación. A mí esto me parece muy importante, que es no recomendación. Por ejemplo, a mí no me han pegado, porque no te pegan por decir estas cosas, pero casi no. Es decir, cuando, por ejemplo, yo llevo muchos años diciendo que la presión negativa es una cosa distinta a los apósitos asociados a presión negativa. Y bueno, pues aquí también se ha incluido que no lo recomiendan porque no han demostrado ninguna superioridad, salvo en úlceras no quirúrgicas. Bueno, hay otras no recomendaciones, por ejemplo, los factores de crecimiento. Claro, la gente dirá, wow, factores de crecimiento, sí, eso es fantástico, sí, pero no hay estudios que hayan aportado suficiente evidencia. Tampoco el efecto de terapia física, como por ejemplo pues, la aplicación de electricidad o de ultrasonidos o ondas de choque, o las intervenciones del estado nutricional. La guía no dice que estos tratamientos sean malos, simplemente le dice, oiga, si usted usa estos tratamientos, no tenga la precaución sobre la seguridad de la respuesta de su paciente y sobre el coste-beneficio, porque no han demostrado ningún beneficio hasta el momento. No sabemos si la próxima, dentro de 4 años, pues esto va a cambiar, pero de nuevo, acordaros que estamos hablando de evidencia. Bueno, hay un capítulo de clasificación. ¡Wow! Esto es un tema súper controvertido en Latinoamérica, la clasificación del pie diabético. Y aquí incluyen 5 recomendaciones. Bueno, básicamente hacen una recomendación por una serie de criterios que ellos analizan, por unos ítems que tienen que seguir las clasificaciones del pie diabético. Y entonces dicen, a nivel general,
que se use SYNBAT, cuando el paciente tiene una enfermedad arterial periférica que se use Wi-Fi y cuando el paciente tiene infección que se use ITSA. Y esas son las recomendaciones que dan. ¿Qué cambia? Bueno, pues cambia la introducción de SYNBAT. Bueno, esto pues ha creado muchísima controversia, no solamente en Latinoamérica. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente SYNBAT es una clasificación no excesivamente conocida en el mundo del pie diabético. Se conoce a lo mejor más Texas o Badner. En Latinoamérica se conoce mucho Sanelian. Pero realmente, bueno, pues ellos han estudiado aquellos ítems que recogen las distintas clasificaciones que han recomendado SYNBAT. Esto a mí me parece que es la torre de Babel. Realmente, si tuviésemos solo una, pues sería más sencillo para todos porque nos podríamos comunicar mucho mejor. Pero realmente, bueno, pues esas son las recomendaciones que se han incluido en la guía. Como les decía anteriormente, el problema es implementarlo. Las recomendaciones son una cosa y la implementación son otras. Bien, ¿qué es importante tener claro? Y ya termino porque ya estoy hablando yo mucho. ¿Qué es importante tener claro? Bueno, pues que la atención del pie diabético debe estar organizada en una atención integral. Y esa atención integral se ha hablado mucho del equipo multidisciplinar. Pero el equipo multidisciplinar no significa solamente que en una unidad de pie diabético en un hospital haya un internista, un cirujano vascular, un ortopedista, un fisiatra. No, significa que necesitamos un equipo multidisciplinar en distintos niveles asistenciales. Y hay que participar de forma muy importante en la atención primaria, el médico de atención primaria, la enfermera comunitaria, los equipos de protección del pie, de prevención, y luego, lógicamente, pues el seguimiento de estos pacientes tanto dentro como fuera del hospital, donde es muy importante. La sobrecarga que generan estos pacientes hace difícil que se sostengan solamente con una unidad que físicamente se ubica en un hospital porque colapsa el servicio, ¿no? Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en España en algunas situaciones. Ya os he contado cuál es nuestro rol del DIFUT Internacional. Pues bueno, pues ni nada más ni nada menos que la ingente tarea de implementar esas recomendaciones a lo largo del mundo. Pues esto es muy difícil, esto es muy complicado. A mí me pasa una cosa muy curiosa. Yo trabajo con un equipo de cirujanos vasculares que, bueno, yo considero que son muy buenos y realmente con un reconocimiento y un prestigio muy importante en España y en Europa. Y cuando llegué del Congreso de La Haya, donde se editaron en mayo del 2019, donde se lanzaron las guías, les pregunté si conocían las guías de manejo de pie diabético isquémico y me sorprendió, no las conocían. Y no estaban, no eran personas ajenas al manejo de estos pacientes. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que hay muy baja concienciación del conocimiento de las guías. Esta es nuestra tarea. Ahora vamos a algo más sencillo. Váyanse a un médico de atención primaria, el General Practitioner, y le vamos a decir si conoce las recomendaciones sobre el uso de antibióticos en pacientes con osteomielitis crónica, por ejemplo. Pues no las conocen. Nosotros hemos hecho un estudio aquí en España y el 85% de los pacientes reciben antibioterapia no recomendada para manejar pacientes con osteomielitis, con lo cual es un problema y es una necesidad a la vez. ¿Qué puede servir para trasladar la implementación de las guías a otros países? Bueno, como les decía, nosotros en España hemos puesto en marcha un proyecto que creo que puede ser un ejemplo para que ustedes valoren qué oportunidad tiene esto de hacerlo en Latinoamérica o en Chile. Y es sentar distintas sociedades científicas. El problema es que, bueno, pues, por ejemplo, ¿se imaginan a un endocrino o a un diabetólogo yendo a un congreso de cirugía vascular? Es raro. Y a un cirujano vascular yendo a un congreso de diabetes, rarísimo. Y a una enfermera yendo a un congreso de, no sé, de manejo de la hipertensión en atención primaria, difícil. Por lo tanto, como esta gente suelen asistir a distintas simposios y jornadas y congresos de forma disgregada, pues lo que es interesante es intentar agregarlas por sus propias sociedades científicas. Y nosotros lo que hicimos en España es reunir a la Sociedad Española de Diabetes, la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, la Sociedad Española de Endocrinología, la Sociedad Española de Atención Primaria y también la RESGEDAD, que incluye sobre todo a enfermeras de atención primaria, atención comunitaria. Y lo que hicimos es sentarnos para alcanzar un acuerdo de mínimos sobre las recomendaciones. Antes he dicho que había 96 recomendaciones y más de 296 páginas del documento. Lo que hicimos es resumir estas recomendaciones en 35 o 40, donde hubiese un acuerdo de mínimos donde
es una forma de implementar o de asegurarnos que todos vamos a hacer lo mismo, siempre con el objetivo, acuérdense, de homogeneizar el manejo del paciente. Y lo que hemos hecho durante los últimos años también en DIFUT es intentar trabajar en el desarrollo de herramientas que, basadas en las recomendaciones, sirvan para la implementación y para la mejora de la atención a distintos niveles, ¿no? Tenemos un histórico bastante productivo de realización de proyectos con un grupo que se llama el International Diabetes Food Case Group, que básicamente es un programa que está apoyado por Urgo Foundation, por la Fundación Urgo, y es un programa en el cual hemos seleccionado 2 o 3 profesionales jóvenes especialistas de 5 países distintos de Europa, y hemos creado un grupo para la realización y el desarrollo de distintas tareas, herramientas y protocolos. Creo que fue una excelente idea, y sobre todo porque es una cosa que falta en el pie diabético. Falta motivación y falta a veces esa vocación de que, por ejemplo, ustedes tengan en su hospital un médico internista joven que acaba de terminar la residencia, o un cirujano vascular, y que lo enganchen para que se dedique al pie diabético, porque muchas veces esos profesionales tienen la cabeza en otras cosas, ¿no? Pues no sé, yo soy cirujano vascular y quiero operar aortas, o soy diabetólogo y me quiero dedicar a las bombas de insulina, no lo sé. Entonces, bueno, pues conseguimos formar este grupo, y a través de este grupo hemos hecho algunas cosas que yo creo que son interesantes para que las conozcan y las compartan. Una de las herramientas que más éxito han tenido y de lo que nos sentimos más orgullosos es la realización de lo que en inglés se llama Fast Track Pathway, que era una guía de derivación rápida del pie diabético. Y esto se lanzó hace aproximadamente 2 años y después se ha implementado en distintos países de Europa. Yo he liderado de alguna forma la implementación en España y hemos conseguido, como decía antes, muy importante la implicación y el sello de 2 sociedades científicas que son muy importantes aquí en España, que es la Sociedad Española de Diabetes y la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Básicamente, lo que intentamos hacer con esta herramienta es plasmar en un tarjetón, es decir, en una hoja, en una simple visión, cómo se debe de derivar el paciente desde atención primaria a los servicios de atención especializada o las unidades de pie diabético en 3 escenarios. El escenario de úlcera no complicada, que es el que ven que está en verde, el escenario de úlcera complicada, que es el que está en naranja o en ámbar, y el escenario de úlcera severa o grave, que es el que está en rojo. Y con objetivos distintos, que es en el primero, en el escenario de úlcera no complicada, reducir el tiempo de cicatrización, en el ámbar, evitar la amputación y aumentar la calidad de vida, y en el escenario rojo, reducir las tasas de mortalidad, que saben que también es un problema importante. Y lo hemos intentado diseñar en una evaluación muy sencilla, no instrumentada, para que una enfermera de atención primaria lo pueda hacer y sepa cuándo derivarle y en cuánto tiempo máximo se debe ver a ese paciente. Por ejemplo, y no entrar mucho en detalle porque si no nos vamos a llevar mucho tiempo, pero para que se hagan un ejemplo, una vez que se evalúa una úlcera no complicada, que es aquella que no tiene necrosis ni exposición ósea, muscular o tendinosa, paciente que tiene pulsos presentes y no tienen signos clínicos de infección, esa úlcera no complicada, en el caso de que se complique, esa úlcera debe derivarse a una unidad especializada, y en la unidad lo deben de ver como mínimo, como máximo, en un periodo de 4 días. Bueno, pues esos son acuerdos que se han llegado. Y también se han llegado a acuerdos de ajuste, de lo que sería el estándar de tratamiento, en la revascularización, en el manejo de la infección, en el control metabólico, en la cura local y en la descarga. Y aquí es muy importante que cada especialista intervenga para que diga qué es lo más importante o lo más beneficioso de su intervención. Por ejemplo, en el caso del control metabólico, la intervención sobre los niveles de hemoglobina glicosilada, o en el caso de la revascularización, cuando en el acuerdo de los cirujanos vasculares al paciente hay que revascularizar. Y esto es importante porque no somos nosotros los que les decimos a los cirujanos vasculares cuándo tienen que revascularizar un paciente, son ellos mismos los que se dicen a sí mismos cuándo tienen que revascularizar. Y así es mucho más fácil que siga la recomendación, porque si no lo hacen, pues es un poco absurdo que ellos mismos se impongan unos criterios que luego no cumplan. Y esa es un poco la filosofía del Fast Track Pathway. Se ha implementado en distintos países de Europa. Hay ya algunos primeros estudios con los resultados del Fast Track y se han conseguido reducir tasas de amputación y tasas de complicaciones importantes en estos pacientes. ¿Qué hemos hecho durante
el tiempo de la pandemia. Bueno, pues yo creo que durante el confinamiento y la pandemia todos hemos tenido más horas delante del ordenador que nunca nos hubiésemos imaginado en nuestra vida. Es decir, el hecho de sentarnos en el ordenador y hacer videoconferencias, webinars y trabajos, yo creo que todo el mundo hemos sobrepasado nuestras estimaciones. Y bueno, pues una de las cosas positivas de esto es que nos ha dado tiempo también para trabajar y pensar cómo podemos ayudar. Lo que hemos hecho es, de hecho, hoy ha habido un webinar de lanzamiento y hemos adaptado ese Fast Track Pathway a la situación del COVID. Quiere decirse, las cosas han cambiado y los pacientes ya no se van a manejar igual y desde ahora y por mucho tiempo, porque la situación de la pandemia no se va a resolver en 1 o 2 meses, sino que como mínimo tiene un horizonte de 1 año o año y medio para que vuelva todo más o menos a la normalidad y las cosas van bien. Y en ese tiempo, lógicamente, hay que hablar de cuántos pacientes que tienen esa úlcera complicada, no, mejor dicho, no complicada, se pueden tratar en primaria, pero cuántos pacientes de los que tienen una úlcera complicada también se pueden tratar en atención primaria con la vigilancia y el consejo de los especialistas. Eso es importante. El resumen, para no entrar tampoco en la complejidad del pathway, es que va a ser más necesario la comunicación y el trabajo compartido con atención primaria. Y eso incluye médicos de atención primaria y enfermería de atención primaria para tratar a estos pacientes, a veces mediante consejos de telemedicina de esos especialistas que van a trabajar con ellos. La principal diferencia es que se ha establecido, en vez de úlcera complicada y úlcera no complicada, un nuevo término de úlcera estable y úlcera inestable. Y entonces, en ese nuevo criterio es donde se ha establecido qué pacientes deberían de ser tratados o derivados al hospital y cuáles se pueden tratar o ser vigilados en atención primaria. También hemos desarrollado una caja de herramientas para las enfermeras de atención primaria. Y entendiendo que van a ser ellas protagonistas en el momento de la pandemia y muchos meses después del manejo de estos pacientes, les hemos querido reforzar el estándar de tratamiento, pero de una forma sencilla. Tenemos que tener en cuenta que atención primaria atiende no solamente el pie diabético, sino muchas otras patologías. Entonces, para implementar un mejor manejo, tenemos que hacer muy sencillo y muy fácil a las enfermeras de atención primaria manejar a estos pacientes. Lo que hemos hecho es resumirles el estándar de tratamiento en un tarjetón. Como lo ven aquí, es un flyer, está en inglés, pero nuestra intención es traducirlo. Y como ven, el estándar de tratamiento basado en el control de la diabetes, en el control del estado vascular, las comorbilidades, en el manejo de la infección y a nivel de la intervención local, la descarga y la selección de apósitos. Todo el toolbox o la caja de herramientas está basada en las recomendaciones de las guías, con lo cual no hemos incluido nada que no tenga una recomendación basada en las evidencias de las guías. Y lo que hemos hecho es que cuando el médico de atención primaria y la enfermera enfrentan a algún tipo de estándar de tratamiento, pues mediante una guía rápida sepan, por ejemplo, cómo elegir un desbridamiento y qué recomendaciones hay para realizarlo, sepan, por ejemplo, cómo diagnosticar la infección y qué recomendaciones hay para derivar al paciente, sepan, por ejemplo, cómo elegir un apósito o qué recomendaciones hay sobre las selecciones de apósitos, sepan, por ejemplo, cómo manejar las importantes comorbilidades que afectan al paciente y cómo manejarlas dentro del estándar de tratamiento y, sobre todo, también muy importante, cuando existe un signo de alarma, ¿qué tienen que hacer? Y estos signos de alarma que están fundamentalmente relacionados con la infección y con la isquemia y ese agravamiento de la úlcera que daría pie a lo que hemos visto anteriormente, es ya el Fast Track Pathway, en este caso, en los tiempos de COVID. Bueno, esas son herramientas que hemos realizado. Nuestra intención es que se traduzcan a otros idiomas y que poco a poco podamos implementarlas en distintos entornos y en distintas regiones y en distintos países. La experiencia es que este Fast Track Pathway ha tenido muy buena aceptación en España. Realmente la mayor parte de las sociedades científicas han visto que es tremendamente útil. Sobre todo, yo creo que la clave está en hacer sencilla la derivación y la evaluación a nivel de atención primaria. También esto facilita la creación de redes. Creo que es muy importante que cuando hay un hospital de referencia en una unidad de pie diabético, al intentar implementar el Fast Track Pathway, a veces lo que nos pasaba en España es que los centros de atención primaria no conocían las unidades de pie diabético que había en los hospitales de su red.
Y esto era un poco desmoralizador, ¿no? Desmoralizante, porque resulta que hay una unidad de prediabético y la enfermera que tiene que derivar al paciente al hospital pues no conoce de la existencia de la misma. Esto, aunque parezca mentira, ha ocurrido de esta forma en nuestro país.